Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un espacio donde debatimos distintas ideas, un programa que intenta, bueno, respetar la diversidad. Caretísima Ciudad. Hola María José, qué término difícil este. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Gracias, ¿cómo estás? Decía que término difícil, ¿no? Esto de la homoparentalidad. Es una palabra difícil. Hay que decirla despacito. ¿Qué es la homoparentalidad? Bueno, bien. Es un significante que define la unión Sí. y la configuración familiar de una pareja que tienen, tanto uno como el otro, pertenecen al mismo género. Uh-huh. Y ese término fue creado por los franceses en el año 1996, cuando un grupo de, justamente de parejas gay, disidentes, que estaban luchando por su lugar en la sociedad, porque esto no es solamente algo que ha pasado en la Argentina, sino que esto es a nivel mundial, ¿no? La cuestión de las disidencias y la discriminación y la marginalización de los grupos feministas, disidentes. Entonces, los franceses generaron este término de homoparentalidad para justamente pelear por la posibilidad de que se legislara sobre las uniones civiles y pudieran configurar un grupo familiar, ¿no? Y luego eventualmente tener hijos y buscar la forma de, a través de la adopción, a través de la inseminación artificial, había casos de parejas que en su historia, en otro momento anterior, habían tenido una pareja heterosexual y habían tenido hijos, ¿sí? Y entonces, como al separarse, divorciarse y volverse a casar, sus hijos pasaban a formar parte de la familia. Como en una familia cuyos integrantes, un hombre con una mujer que tienen hijos, de pronto deciden separarse, se divorcian y nuevamente configuran una nueva familia. Entonces, a lo mejor la mujer hace pareja con otra mujer y entonces sus hijos pasan a estar parte del tiempo con ellas y la otra parte con el padre biológico, o al revés, el hombre que se separó se vuelve a casar con otro hombre porque su pareja pasa a ser una homopareja. Bueno, esto había que legislarlo. Y entonces, la cuestión es, para que justamente también para la protección de esas parejas en su devenir histórico, para tener derechos a heredar, derechos en el caso del fallecimiento, cobrar una pensión, distintos ítems que entran cuando en la configuración de un matrimonio, ¿no? Pero que no necesariamente el matrimonio está vinculado a la biología, a la procreación. Esto lo quiero aclarar porque estamos muy influenciados por esa idea, ¿no? De que el matrimonio tiene que ver con la unión para procrear, y no como una configuración de un vínculo amoroso. ¿Sí? El matrimonio es una construcción social que tiene que ver con las relaciones de parentesco, como incluso Lévi-Strauss plantea en su libro Las estructuras elementales de parentesco, justamente esta separación de la naturaleza, el corte con la naturaleza,
para poder ingresar en el ámbito social, de convivencia social, ¿no? Entonces se configuran relaciones que ya no tienen que ver con la consanguineidad, sino con lo que es la elección del otro como partener. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de homoparentalidad, hablamos de qué tipo de relaciones con respecto a la familia, ¿no? Porque digamos que todavía vivimos en una sociedad llena de prejuicios en algunos aspectos, y en esto de que no ven con agrado que dos hombres adopten un niño, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto... O dos mujeres. O dos mujeres, sí. Esto está legislado en la Argentina desde el año 2010 con la ley de matrimonio igualitario, la 26.618, pero tiene una historia anterior, que es la ley 1004, que es la ley de unión civil que se sanciona en el año 2002 y que solo tenía vigencia para la ciudad de Buenos Aires, para Cava y para la provincia de Río Negro. Fueron los dos únicos lugares donde en la República Argentina, ¿no?, se pudo sancionar esa ley. Llevó mucho tiempo de discusión, digamos, ¿no? Y la discusión siguió porque en el 2004 quedó solamente en un proyecto. Claro, en 2004 quedan bien en un proyecto nacional que recién, digamos, que además incluía los derechos de herencia y de adopción, ¿no?, para que la familia pudiera, el grupo familiar pudiera adoptar, por ejemplo, hijes, y además si fallecía uno de los integrantes, cobrar una pensión. Cobrar la pensión. En el 2010 se transforma en la ley de matrimonio igualitario. Tal cual, una ley de matrimonio igualitario que todavía tiene vigencia. Y, esperemos que siga teniendo por mucho tiempo más, de por vida, porque además es un marco legal que protege, ¿sí?, y protege a las disidencias, considerándolas que son personas que tienen derechos como cualquier otra persona, ¿no? Esto lo recalco porque a veces hay mucha cuestión discriminatoria, ¿no? Y esto que vos decías, bueno, como una pareja homoparental puede tener hijes. Sí, ¿por qué no? Porque además la función de paternar y maternar, lo hablamos hace mucho de esto, sí. Es una función justamente que tiene que ver con el deseo de cuidar, el deseo de criar, el deseo de amar a una niña o un niño de acuerdo a quien uno adopte, ¿no? O si es por una asistencia médica, ¿no es cierto? Una técnica de asistencia, por ejemplo, como las técnicas de fertilización asistida, que genera una crianza, ¿no? Da la posibilidad a la crianza. Y además porque se saca de esta idea de esencialista, ¿no?, de que maternar y paternar son tareas que le competen solamente, paternar al varón, maternar a la mujer. Hay un mandato social muy instalado de que debe ser así, nos rige la biología en ese contexto, y no esta cuestión que tiene que ver con el deseo, ¿no? Yo puedo leerle una frase que inventé el otro día mientras preparaba el tema, porque tengo acá varias cuestiones, pero escribí esto: maternar, asociado exclusivamente a la reproducción biológica y no como una función significante sobredeterminada por el deseo. Idem para paternar, o sea, lo mismo para paternar, ¿no? Está asociado exclusivamente a la reproducción biológica y no se lo puede pensar, cuesta mucho pensarlo como una función significante que tiene que ver con el deseo de cuidar, de amar, de proteger hacia el semejante, sea un niño, sea una niña, ¿sí? Y además pareciera ser que es tan arraigado que cuando uno dice esto, yo estoy pensando ahora, estoy diciendo esto, y puede sonar choqueante, ¿no? Puede sonar que es zamarreante, que sacude, ¿no? Pero en realidad son funciones sociales, son construcciones sociales, no tienen que ver con la biología.
María José, en este tema de la homoparentalidad, ¿cuándo es propicio decirle a un niño de dos hombres, por ejemplo, Ujú. que bueno, que esta es su familia y que no es como, bueno, el normal o el común, ¿no? Cuando tenemos que etiquetar. El Porque normal. digo, esto pasa cuando ellos se enfrentan a la sociedad que no piensa igual, digamos. Claro, lo normal que yo ahí te voy a decir, lo normal que es lo normativo, ¿no? Que es una Claro, norma que está instalada, hemos hablado de pero este tema también, ¿no? sí, De lo normal, de lo normativo y del poder que tiene que ver con las normas. bueno, tal cual, que en realidad, digamos, a mí me gusta clarificar ese término, ¿no? Porque en realidad lo normal no existe desde el punto de vista de lo subjetivo, Sí, de la construcción subjetiva, de lo que es la subjetividad. No hay una normalidad. Hay normas, pero las normas tienen que ver con la legalidad jurídica, con la legalidad social, de convivencia, de entramado, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la comunidad, de generar ujú, comunidad? Bueno, sí, sí. lo normativo va por ese lado, que tiene que ver con la legislación, de cómo se van legalizando las formas de vincularse y de convivencia. O cómo quieren que nos comportemos. Bueno, eso viene en la otra parte, que es Ah, cuando te bajan línea claro. y te dicen lo que vos acabas de decir, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que ser. Pero volviendo a lo que vos decías de cómo se le explica a un niño o a una niña que de pronto viven con una pareja homoparental. Bueno, a ver, hay mucha naturalidad de parte de, fíjate vos, ¿no? De parte de la niña, del niño que vive en una situación así, como que es lo natural, es lo que Y no siente, necesita no necesita que se le explique, una explicación. porque lo que vive es crianza, afecto, apego, cuidado, respeto, no es nada distinto a lo que ella puede, por ejemplo, una nena, ¿no? Que va a jugar a la casa de una amiguita y esta niña tiene A su mamá y a su papá. a su mamá y a su papá. Va a jugar a la casa de una amiguita que tiene dos papás, uno materna y el otro paterna, o los dos maternas o los dos paternas. Son funciones, Claro. pero se va a encontrar con un clima también de afecto, de cuidado, de mimo, de protección, porque, a ver, la violencia también existe en las parejas heterosexuales, el abuso existe en las parejas heterosexuales. Estoy nombrando, digamos, las cosas feas, Sí, las cosas malas. como que más probabilidades también, ¿no? Pero además, No se, digo, no se conocen casos de dos hombres golpeando a un niño. no. Esto que dijo lo de Milei en un discurso hace poco tiempo atrás, diciendo que había que acabar con los homosexuales porque son pedófilos, que todos son, y que había que acabar, ¿no? Como una cosa de deseo de muerte. Habría que mandarle el libro de King Kong. Sí, bueno, pero es muy burro, no sabe leer, no va a poder leerlo eso. A ver, no, en serio, hay una cuestión que tenemos que, digamos, sacarnos de la cabeza esas ideas esencialistas, ¿no? Que tienen que ver con los mandatos sociales que durante siglos han penetrado en la cabeza de cada uno, ¿no? Y poder entender que, de nuevo, la convivencia en una pareja tiene que ver con el lazo afectivo, no pasa por lo biológico, ¿no? Esto de la familia nuclear, ¿no? Mamá, papá, niñes. A ver, mamá, papá, bueno, sí, pero no desde lo biológico, sino desde lo social. Una madre que a lo mejor cumple la función al revés, más paterna, y otra madre que hace la función materna. Una pareja de lesbianas, por ejemplo, y pueden transmitir amor, cariño, afecto y criar como puedo haber criado yo, en pareja con mi compañero, a mis hijos. Esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Qué debemos saber de la homoparentalidad? Bueno, que tiene que ver justamente con el cuidado
el afecto, el cariño que se establece en una relación entre dos personas y además todo lo que pueden transmitir al generar comunidad familiar, a construir una comunidad familiar. Ujú. Y en donde, bueno, a ver, no son marcianos o marcianas, es gente común, personas que están transcurriendo la vida, transitando la vida y que, bueno, se autoperciben de una determinada manera y eligen como partener a alguien de su mismo género. Cuando porque hablabas, sienten afecto, porque sienten cariño, porque tienen deseo. El deseo no es una mala palabra, el deseo habla de la vida, es pulsión de vida. ¿Te acuerdas que yo te he dicho eso en otras oportunidades? No está asociado porque alguna gente lo asocia con que el deseo es lo perverso, que son los actos perversos, los actos de maldad. No, el deseo es la pulsión de vida que circula, que hace que el sujeto camine por la vida. ¿cómo hacemos, María José, con el prejuicio normativo, por decirlo de alguna manera, Sí. de las abuelas, los tíos, los hermanos, ¿no? Hay de todo. Yo conozco casos de abuelas y abuelos que han Superado. Sí, que han tomado ese modo de vinculación, de relación, como parte de la vida, que digamos así, se han ayornado, se han dado, porque además lo viven, lo vivencian en la convivencia cotidiana, cuando, bueno, de pronto Es que si no, un hijo o una hija elige una pareja del mismo género y tienen hijos y crían y cuidan y miman, bueno, esa abuela y ese abuelo sienten que, bueno, la vida es de esa manera también, que es factible, que es posible. Por supuesto que hay casos donde aparece el rechazo, aparece digamos, el no querer saber nada, aparece la descalificación. Hay estadísticas, bueno, en este libro que yo te comentaba, hay estadísticas de casos, porque se han hecho entrevistas, si bien ya son viejas estas estadísticas, ¿no? Cuando fueron hechas, pero ha habido épocas donde el rechazo ha sido muy fuerte y la familia de origen no ha aceptado, digamos, a su hija o hijo en una elección homoparental y entonces ha habido rechazo. si no se adecúan, también son excluidos de alguna forma, ¿no? Sí. Es decir, el prejuicio lo va excluyendo. Y sí, porque el odio, el rechazo, lo que genera es que ahuyentar. Digamos, esa pareja homoparental que se siente sancionada, que se sienta rechazada, castigada por su familia, bueno, se va a salir de la familia. Intentará al principio la búsqueda, el acercamiento, el explicar, el mostrar cómo son, el mostrarles el contexto en el que viven, pero si el rechazo del otro lado insiste, bueno, en algún momento decir, bueno, basta, partamos, no nos quieren. Es duro, pero bueno, harán un duelo, ¿no? ¿Buscas comprar MGN, Negocios Inmobiliarios, 264-08-8873, 264-40-51-15.